Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. En la noche de hoy voy a hacer un ejercicio sencillo. Será delante de ustedes, pero yo voy a hacer de cuenta que estuviese solo. El micrófono está cerca de mis labios, está encendido. Sé que en algún lugar estás tú escuchando justamente en este momento o saludando, pero es posible que corres el riesgo de escuchar en algún momento. Y yo voy a hacer de cuenta que estoy pensando solo, pero pensando en voz alta. Ese es el ejercicio. Voy a mirar unas razones, unas causas y unas explicaciones que al final aspiro a que terminen aportándote, pero me voy a concentrar en lo que ha venido sucediendo. Tuvimos esta mañana una reunión donde dialogamos, escuchamos a nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Estamos trabajando, retomando el tema patriarcal. Y bueno, una primera reflexión es: ¿por qué estamos tan allá, tan lejos en el tiempo y en el espacio? ¿Por qué nos fuimos hasta Abraham? ¿Por qué no estamos mirando al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, o a Mateo, o a Lucas? ¿Por qué no estamos aquí en esta parte de las Escrituras que es nuestro Nuevo Testamento? ¿Por qué estamos tan allá? Una primera reflexión que lo contesta, ya lo habíamos considerado, es que justamente ese Nuevo Testamento nos aparece en su primera página con el Evangelio sinóptico de Mateo, y Mateo justamente inicia su relato con la genealogía de Jesucristo, y esa genealogía empieza justamente con Abraham. Está relatando pues esos 2 milenios que hay entre Abraham y Jesús. Lo divide en 42 generaciones que a su vez están divididas en 3 grupos de 14, de Abraham hasta el rey David, que son 14 generaciones. El rey David está aproximadamente 1000 años antes del Señor. De David hasta la deportación a Babilonia, que es en el año 587. Y de ahí lo que sucede es que sale el decreto de la restauración del segundo templo hasta Cristo, otras 14 generaciones. Entonces, para un total de 42. Entonces, todo empieza con Abraham, el padre de los que serán los padres de las 12 tribus, de donde saldrá todo Israel. Esta mañana justamente hablábamos que el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, es Jacob, cuyo nombre será cambiado por el suceso de Peniel a Israel. Y
como Israel, ese hombre se convirtió en una corporatividad. Ya salieron multitud de gentes de sus lomos. Entonces ya Israel en un momento dado es un hombre con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, pero un poco después es un Israel corporativo, con una organización, con tribus, con banderas, con campamentos, con orden de marcha, etcétera, etcétera. Estamos mirando todo esto porque en un momento dado también Jesús cambió, se desarrolló, alcanzó, fue exaltado y es Cristo. Y entonces, como Cristo, así como Jacob cambió a Israel, Jesús ahora lo vemos como Cristo. Y Cristo en un momento dado es un hombre con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos. Pero hoy vemos la expresión, lo mismo que en el caso de Israel, su expresión vital en una corporatividad, un Cristo corporativo con muchos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su cuerpo, de su sangre, de sus huesos. Ahí estamos, ahí estás tú, estoy yo, ahí estamos todos. Entonces, no es que nos hayamos ido a algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino que justamente nos explica, nos ubica, nos aterriza conceptos para poder entender de dónde proviene el por qué estamos creyendo de la manera como lo estamos haciendo. Muy bien. Entonces, como primera medida, esto sucede con Abraham. Hay otro referente que lo acabo de mencionar ahí tangencialmente, y es que con la deportación a Babilonia se destruye el templo. Es cuando Nabucodonosor conquista Israel, toma Jerusalén y ese templo se acabó. El templo que había construido el hijo de David, Salomón. Entonces, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Pero Cristo justamente aparece en los días en que ya está floreciente y hermoso el segundo templo, que se conoce como el templo de Herodes, ¿no? Ese con una gran inversión de capital y de todo para Herodes ganar el favor del pueblo de Israel. Entonces, pues para poder gobernar mejor, el pueblo de políticos saben que hay que darles algo de lo que no necesiten, pero por lo menos les guste, como partidos de fútbol, conciertos, reinados o templos. Pues la necesidad del pueblo de Israel en ese momento pues era educación, salud, vivienda, independencia del Imperio Romano, pero les da templo para que estén todos contentos, porque Israel es un pueblo muy religioso. Entonces son medidas no piadosas ni espirituales, sino políticas. Es como hacer una ciclorruta o un estadio, y entonces el pueblo está feliz. Jesús se refiere a ese templo y les dice, pues ese templo, si ustedes lo destruyen, yo lo puedo levantar en 3 días. Y entonces se ríen todos, dicen, no, está endemoniado, está loco. 46 años se necesitaron para levantar ese templo, y usted lo va a levantar en 3 días. Bien, entonces Jesús estaba hablando del verdadero tercer templo. El primero, el de Salomón, una tipología. El segundo, el de Herodes, una tipología. El tercero es el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, el tercer templo. No que el que van a construir en Jerusalén, que definitivo, que la señal del cumplimiento de los tiempos, que el Apocalipsis, que la bestia, que el falso profeta, que Armagedón, que Pin Marín de 2 pingüe.
No te dejes asustar, no te dejes mover a la derecha ni a la izquierda. Tu fe tiene que estar fundamentada en la roca de la revelación, que es Cristo, inconmovible e inamovible, arraigado y cimentado en la santísima fe. Entonces, este es el verdadero templo del Espíritu Santo. Cristo en la persona de Jesús, a quien Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y lo que estamos haciendo, edificando el cuerpo de Cristo, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio y haciendo esta edificación con piedras vivas, como tú, como yo, somos piedras vivas. No vayas a pensar que son solamente las hermanas Elizabeth y Nancy, que son las piedras vivas. No. Estamos hablando que todos somos piedras vivas porque hemos sido vivificados por Cristo. Su presencia en nosotros nos da vida y vida en abundancia para esta construcción. Entonces, ya tenemos dos referentes en una punta y en otra de esa genealogía. En un extremo está Abraham y en el otro está el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Ya creamos un puente en el relato. Porque si alguien pregunta, ¿pero por qué estamos allá en Abraham? Pues es el mismo puente. Es el alfa y la omega, o el alef y el tav. Entonces ahí estamos, en la misma línea. Desde Abraham hasta Cristo, 42. Estamos mirando eso. Haciendo un ejercicio sencillo, tú lo puedes hacer en tu casa con una calculadora y una Biblia. Y entonces suma los años que te den cuánto vivió Adán para engendrar a Set y continúa. Cuánto vivió Set para engendrar a Enós y cuánto vivió Enós para engendrar a Cainán y así sucesivamente, Mahalaleel, etc. Sigue, llega a Matusalén, a Enoc. Todos los patriarcas prediluvianos o antediluvianos, llega al número 10, que es Noé, continúa por la línea de Sem, Arfaxad, y para que llegues a Taré y llegues finalmente a Abraham, que será el número 20. Haciendo ese ejercicio te dará, después te damos algunos tips para que puedas hacer los ajustes y sepas dónde están los errores sumatorios. Te dará una cifra que estará muy al pie de 1950 antes de Cristo. Ese es el año del nacimiento de Abraham. En el año 1950, antes de que nazca el Señor. Si el Señor nace en el año 3 antes de Cristo, es una paradoja porque pues como nos pusieron la teología a tratar de regir la matemática y lógicamente no les da, porque Jesús no nació en el año 0000 a las 00 horas, no, Él nace en el año 5, 4, 3 antes de nuestra era. Si Él nace en el año 3 y el templo fue destruido cuando llega Tito y destruye y conquista todo Jerusalén y es el final de el Israel que se conocía históricamente. Hubo una rebelión nacionalista de los judíos y bueno, la historia también la conocen ustedes, no es en el momento ahorita de profundizar allí. Años 70, final del segundo templo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si Abraham nació en el año 1950 antes de Cristo y Cristo nace en el año 3 antes de nuestra era y el templo es destruido en el año 70 de nuestra era, Abraham nació en el año 2023 antes de Cristo, antes de hoy.
Sí, podemos decir antes de Cristo, porque pues, Cristo no es año cero, está bien dicho. En el 2023. Entonces, si Abraham está en el año 2023, antes de nuestra era, y tú que vas a escuchar estos pensamientos en voz alta, también estás en el 2023, entonces ya el puente que hay entre Abraham y el templo está claro, definido no solamente doctrinalmente, sino exactamente en los tiempos. Estamos ahí, en el vórtice. Este suceso de la destrucción del templo, o insuceso, según se quiera ver, sucede hace 1953 años. Mira tú, en el año 70. Entonces, en el año 1953 es el número de años que han transcurrido desde la destrucción del templo hasta hoy. Hasta hoy, 2023. En unos meses se cumple literalmente la fecha, ahorita. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con esto? No estamos haciendo una trepanación cerebral, una cirugía que nos pida una exactitud de días y horas. Jesús dijo: el día y la hora solo el Padre lo sabe. Pero sí nos podemos encontrar con el año o el mes. Muy bien, entonces, ojo que no estamos diciendo en qué fecha se acabó el planeta, ni la Tercera Guerra Mundial, ni la guerra nuclear, ni la venida de Cristo. No, estoy diciendo sencillamente lo que estoy diciendo. Desde Abraham hasta la tía Gertrudis que está escuchando este programa en esta noche. Entonces, ahí está. Voy a replantear, por si esto lo llega a oír alguien, porque como estoy hablando solo, bajé la guardia demasiado. Desde Abraham hasta la destrucción del templo de Herodes, del segundo templo, 2023 años, que es la suma de Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Cristo nace en el año -3 y -3 al 70, le sumamos 1950, nos da 2023, desde Abraham hasta la destrucción del templo. Desde la destrucción del templo hasta ahora estamos en el año 1953. Entonces, pues noten ustedes que estamos hablando de un periodo aproximadamente de 2 días hacia atrás y de 2 días hacia adelante. O sea, Dios le promete a Abraham que será padre, y dos días después, o sea, al tercer día, aparece. Es necesario que transcurran primero como 2000 años, porque un día para con el Señor es como 1000 años, no son exactos, no es una matemática como una fórmula química, una aproximación de 1000. Entonces, una aproximación de 2000 son 2 días. Cumplidos 2 días o transcurridos 2 días, aparece Jesús de Nazaret. Y de entonces hasta hoy, hasta donde tú estás, donde está la tía Gertrudis, donde estamos todos nosotros,
Ya transcurrieron 2000 años y está empezando el tercer día. Jesús nació empezando el tercer día después de Abraham. Y tú estás escuchando este programa empezando el tercer día después de Cristo. Entonces, ya tenemos el puente, como lo decía, trazado. Si dije algo inexacto antes, pues bueno, como estoy hablando solo, pues no tengo problema porque nadie me está escuchando. Pero si esto lo llega a escuchar alguien, pues sencillamente siga el orden del relato y el fin del discurso oído es este. Y es mejor el final del negocio que el principio. Entonces, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, de David hasta la deportación a Babilonia, 14, de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo, 1950 años. Desde Abraham hasta la destrucción del segundo templo, 2023 años, y Jesús nace en el año 3 antes de nuestra era. Entonces estamos mostrando, presentando un puente en la historia que va de Abraham hasta hoy. ¿Sí? La próxima semana Israel está celebrando su Rosh Hashanah, su fiesta de cabeza de año. No, me disculpo, no está celebrando Rosh Hashanah. Como estoy hablando solo, bajo la guardia. Está celebrando su aniversario del Estado de Israel, que volvió a resurgir desde el año 70 de nuestra era. No existió por 19 siglos, pero en el 14 de mayo de 1948, entonces lo que eran las Naciones Unidas en ese momento, pues, le dieron ese territorio de Palestina y bueno, ahí empieza el resurgir, el reverdecer de esa higuera. ¿Cuánto ha transcurrido? La semana entrante, Israel estará celebrando sus 75 años de fundación o de refundación o de resurgimiento como Estado. 75 años. Jesús fue el que dijo, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. La vida del hombre son 70 años y 80 en los más robustos. Entonces, si se van literalmente por esa escritura, pues es antes de que cumpla 80 y ya cumple 75. O sea, antes de 5 años, esto estaría diciendo, no que se acabe el mundo, no que se acabe el oxígeno o se apague el sol, no estoy diciendo nada de eso, sino ciertas promesas con respecto al reino están evidenciándose o estarán evidenciándose sobre la tierra, como si lo que ha sucedido todavía no fuera nada. Bien, estamos pensando en voz alta y seguimos pensando en voz alta. O sea, Dios tiene, como dice una vieja canción, un motivo para sus cosas. Dios tiene un motivo y una razón. Y va obrando y va tejiendo y va avivando su obra en medio de los tiempos y va haciendo ese tejido de obra primorosa con personas, con momentos, con tiempos, con circunstancias, y todo va sucediendo delante de nuestros ojos. Entonces, con el tiempo uno entiende, por eso fue que Dios intervino aquí, o por eso fue que Dios no intervino allí. Vamos entendiendo. A manera de ejemplo, escribía en el chat un amigo de
de una región del eje cafetero en Colombia, de Salamina, Caldas, y decía en su texto: partió a la presencia del Señor nuestro querido hermano Ignacio Bustos. Hubiese sido bueno haberlo nombrado. Entonces, lo pongo a manera de ejemplo, porque pues nosotros tratamos de seguir las pisadas, nosotros todos, el amigo de Salamina, la tía Gertrudis, tú que me estás oyendo, yo que estoy hablando solo, y mis amigos en donde quiera que estén, estamos mirando el ejemplo que Jesús nos dio cuando dijo: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, hay cosas que no se hacen públicas, no todo se dice, no todas las sumas se hacen con exactitud. A propósito, por distintos motivos, pero para tranquilidad de nuestro amigo, de nuestro querido y viejo amigo en Salamina y todos los demás, pues les digo, estamos con el mismo sobrecogimiento que seguramente a él le embarga, mas sin embargo estamos asumiendo una posición de respeto a lo que las personas que rodean, en el caso de un fallecimiento, pues son los deudos o la familia directa la que tiene una voluntad y una línea de protocolo que es nuestro deber respetar. Ponemos ejemplos. La familia de hermanos que han fallecido recientemente han llevado a varios de sus fallecidos que han sido creyentes en Jesucristo o que lo fueron en un momento dado, los han llevado a su ritual, a su templo, su sinagoga, a su manera de creer. Y eso pues lo hemos respetado para no entrar en conflicto con nadie y mucho menos disputar como Satanás con el ángel por el cuerpo de Moisés. No, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio, así está escrito, y no somos como los demás que no tienen esperanza, sino sabemos que la persona que ha caminado con Dios y ha sido fiel con Dios y que no es de los que retroceden, pues si persevera hasta el fin será salvo y tendremos un reencuentro glorioso y por eso no nos entristecemos, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas siempre lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo respetando la voluntad del entorno familiar. Si quieren privacidad, pues damos privacidad. Un amigo personal del hermano Ignacio estuvo llamando desde Pereira y no le contestó. Ese hermano está seguramente en línea en este momento. No contestó la familia, el hijo. Era algo que no se buscó en ningún momento ni se procuró, sino la discreción al 1000%. Entonces, no es una cosa que haya pasado desapercibida. Inmediatamente la hermana Adanubia Gallego, que es
una madre permanentemente de todas sus ovejas, Cristina Buitrago, que está pendiente también. Ella me seguía reportando el minuto a minuto de la situación, y bueno, el resultado es que fue algo así, entre la muerte y se hiciera la cremación. Todo sucedió en muy pocas horas. Muy pocas horas. No es como todas las demás personas que conocemos, que han fallecido, que mueren hoy y mañana están en una sala de velación y pasado mañana están las honras fúnebres y en el cementerio. No, sino esto fue así, en horas de la mañana. Se estaba despidiendo y inmediatamente después ya estaba muriendo, y inmediatamente después ya lo estaban cremando. Entonces, si la familia quiere hacerlo así, está en su derecho. Nuestra obligación es respeto. Entonces, por esa causa no se hizo una movilización hacia eso, aunque no creo que hubiese sido muy grande. Todos los hermanos que han fallecido, precisamente me preocupa ver que personas tan queridas por todos nosotros, en un momento dado, pues muy pocas personas son las que acompañan al grupo. La última persona fue nuestra querida María Elena en Ibagué, y era pues sí, un puñadito, pero ni siquiera toda la congregación histórica de Ibagué. Entonces, muchas sorpresas nos da, sobre todo que en el chat o en los comentarios personales todo el mundo habla de queremos el reencuentro, queremos la presencialidad. Les digo, bueno, vamos a trotar. No salen a trotar. Bueno, entonces vamos a acompañar y mira cuántas personas han fallecido en enero, en febrero, en marzo, en abril y en diciembre. Y en cada una de ellas, con excepción de este último caso que hablamos con nuestro amigo de Salamina, en cada una de ellas he traído mi voz de sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están allí acompañando? En fin, de todas maneras, estamos ante un amoroso Dios que sabrá ver cada acto benévolo, noble, generoso, y cada paso de fe que haya dado cualquiera de nuestros hermanos que han partido, desde el primero hasta el último. Entonces, si nosotros somos amigos o somos agradecidos, pues cuanto más el Señor sabe que no se le pasará desapercibido ni un vaso de agua que alguno que haya partido o va a partir le haya dado a cualquiera. A su amigo de Salamina le dio un vaso con agua, tendrá recompensa. Entonces, esta es la reflexión, cerrando el círculo, de que si nosotros tenemos un motivo para nuestras cosas y hacemos las cosas de esta manera, cuánto más hay un Dios que, por encima de lo que nosotros podemos entender, envió a Abraham
1950 años antes del nacimiento de Jesús, 2023 años antes de la destrucción del segundo templo, y ahora estamos edificando el tercer templo con este nuevo pacto que ya no es con sacrificio de animales ni con circuncisión, sino la vida nueva, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Bueno, voy a hacer de cuenta que voy a conectar en este momento el micrófono y ya me encuentro nuevamente al aire, ya no estoy hablando solo. Mis amigos, me alargué unos minutos de más, pero espero que haya valido la pena. Un abrazo inmenso para todos y mañana, con la bendición de Dios, nos reencontramos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo ver